Hola, ¿qué tal? Somos el Norteñito Crew. El día de hoy les vamos a presentar un deck Scarecrow Kashtira o algo así. Antes que nada queremos recordarles como siempre que si no están suscritos nos ayudan muchísimo haciéndolo, y cualquier cosa la pueden dejar abajo. En fin, vamos a pasar a ver el main deck. De entrada, para la parte Kashtira del deck, traemos las dos copias de unicornio que hay. ¡Ay! Se fue chueco. Tenemos también las tres copias del Fenrir, donde se empieza a poner un poquito más extraño o poco convencional. Es que traemos también tres copias del Scarecrow Kashtira. La verdad es que, al menos en esta versión del deck, se convierte en una pieza fundamental, ya que es justamente la pieza que nos permite conectar ambos motores, el Kashtira con los Scarecrow, ya que por medio del motor Kashtira vamos a poder accesar el motor Scarecrow. Y esto es también algo que está haciendo por su parte ahorita el deck Vanadium. Así que, como quien dice, este es un deck Kashtira que tiene motor Scarecrow, pero que de repente sabe a Vanadium. Pero pues bueno, vamos a elaborar un poquito más cuando lleguemos a los combos. Y pues el último mono que es Kashtira que estamos jugando es el Riceheart. La verdad es que en esta versión traemos tres copias porque es importante. Y es importante porque por medio de combinaciones de él con el unicornio o la Bird vamos a poder accesar de todos modos al Scarecrow Kashtira. Entonces de esta forma podemos empezar a hacer unos combos un poquito más interesantes y poco ortodoxos, al menos comparados con lo que hacía antes el deck. Y pues al menos para esta versión, aquí no tenemos espacio para estar incorporando la Tearlaments Kashtira ni tampoco al Ogro, ya que nos sacarían un poquito de lo que estamos intentando hacer y nos harían meter un poquito más de bricks. Después, en cuanto a los campos del Kashtira, pues tenemos los tres junto con el Terraforming. Y en cuanto a las magias, seguimos incorporando las tres Teosis, aunque en teoría estamos debatiendo, es probable que se puedan jugar dos, y esto es porque la verdad es que es buscable, y aunque sea un extender que es muy bueno y que nos da recursividad, también puede llegar a ser una de las pocas piezas de los motores que nos genera brick. Sin embargo, por el momento seguimos jugando las tres, pero probablemente sea una carta a considerar a la hora de meter la banca. Y pues las tres Bird, que como les comento, es una pieza fundamental para elaborar los combos, ya que muchas veces incluso nomás con ver a la Bird y ver al Scarecrow Kashtira podemos empezar a jugar de una forma en que el deck antes no lo hacía. Después tenemos una carta que podría considerarse como un comodín, y es que puede convertirse, en caso de ser necesario, en el Kashtira Riceheart o en el Scarecrow Riceheart, porque de él también estamos jugando tres copias. Después, de la mano del booster más reciente, que es Age of Overlord, estamos jugando tres copias del Visas Samsara. Para quien no lo conozca aún, este mono se trata como Visas Starfrost mientras se encuentra en campo o cementerio, y esto es importante porque entonces quiere decir que lo podemos considerar a él como el mono Visas que queremos remover para invocar la fusión, el Vicious Astral Out, o en todo caso, que la magia Scarecrow, que es un tipo de Monster Reborn, también lo puede revivir a él, y esto es relevante porque él es un tuner de nivel 4. Pero pues bueno, la verdad es que esta carta es parte fundamental de algunos combos de dos cartas, y aunque sea extraño, aquí lo más importante es que también es una suerte de extender, y es que si está en nuestra mano podemos activar su efecto para que caiga special, y esto lo haría regresando monos Visas que tengamos en campo, cementerio o removidos. Entonces de alguna forma nos permite reciclar un poquito el engine de los Visas. Y en cuanto al Visas original, estamos jugando dos copias. Podrían ser tres, pero la verdad es que nos parece que es brick. Esto en parte porque como él no puede popear cualquier mono, hay que recordar que este mono no puede tener monos que sean de su mismo tipo o atributo, es decir, que no puede tener ningún Warrior ni ningún mono de luz. Y lo importante es sí jugar mínimo dos copias, porque hay combos de dos cartas que lo involucran a él, entonces 3 sería brick, pero con dos copias nos ayuda a maximizar la probabilidad de verlo, y justamente de que en caso de que nos interrumpan, que no pase nada, seguir haciendo el combo. Por lo mismo estamos jugando dos copias del campo Scarecrow, que para quienes ya sepan un poquito de cómo funciona el deck Vanadium, también lo estándar es que juegues dos, ya que en el mismo combo, de ser posible, buscas los dos en un solo turno, y activas uno para hacer combo ese turno, y el segundo te lo quedas en la mano como follow para el siguiente turno. Además de que su efecto para tronar carta, aunque te tardas en acostumbrar a dejar monos en defensa y a entender que también cuenta los monos del oponente, es bastante relevante poder tronar cartas porque es gratis. Pero pues bueno, para terminar con el motor Scarecrow, estamos llevando dos copias del Arrival, que como les comentaba, es el tipo de Monster Reborn que el Riceheart puede buscar. Y pues esta carta en este deck podría revivir a monos como el Visas Starfrost, el Visas Samsara, el propio Scarecrow Riceheart o el Scarecrow Kashtira. Entonces nos da un poquito más de opciones, y si lo pensamos de alguna forma, creemos que este deck, a diferencia del Vanadium, tiene una mejor calidad de extenders. Aún no lo hemos puesto en práctica, pero al menos es lo que nos dice la teoría, ya que por ejemplo, este deck tiene también como extender la Bird, y la Bird, a diferencia de la Scarecrow Arrival, solo lo podemos usar una vez por turno. Sin embargo, como es una continua que turno a turno nos genera ventaja, tiene su propia gracia, por así decirlo. Después, como espacio para cartas no engine, estamos contando únicamente con 8, y la verdad es que dependería de ustedes si quieren incorporar board breakers, es decir, cartas que no son hand traps pero que son magias de alto impacto, o si quieren llevar hand traps. Y pues en este momento estamos considerando que son dos TTTs, lo ideal,
junto con los 3 Enemy Controllers, que la verdad están muy fuertes, sobre todo ahorita que vemos que hay Fenrir hasta en la sopa, es decir, todo el mundo tiene su propio Fenrir, entonces si bajamos un mono y de repente nos quieren remover algo, pues vamos a encadenar el Enemy Controller para forzar otro punto de interacción del oponente. Y por la misma razón, la otra carta que estamos llevando para terminar con nuestro No Engine es la Droplet, a 3 copias también. En fin, en cuanto al main deck, eso sería todo. Y ahora vamos a pasar a ver el extra deck, que probablemente sea la parte que sea mucho más chistosita y donde va a parecer mucho más que estamos jugando como un Vanadium. Sin embargo, nos parece importante decirles que hemos estado probando bastantes versiones del deck y calando bastantes monos que pudiesen ser más importantes, así como descartando también aquellas opciones que no vemos que son tan relevantes o que no suelen surgir tan seguido. En fin, vamos a ver el extra deck. En cuanto al extra deck, que probablemente sea la parte más curiosita que tiene el deck, ya que a lo mejor en el main deck no se nota mucho, y parece que la parte que sustituimos con el motor de Scareclaw simplemente era parte que antes era No Engine. Sin embargo, en el extra deck vamos a ver esto. Estamos jugando una sola copia de Shangri-La. Bueno, Shangri-La, bueno, ustedes entienden. En fin, solo llevamos una copia porque la verdad es que no siempre lo invocamos. Sin embargo, nos parece que es importante tenerlo. Y esto es simplemente porque a veces vamos a tener 2 cuerpos de nivel 7 en campo, pero que no incluyan al Fenrir. Entonces, de alguna forma, nos parece mucho más seguro activar este efecto en el turno del oponente para traernos al Fenrir en defensa. Y la verdad es que eso implica 2 cosas. Por un lado, que ahorita no hay ningún castigo por activar el Shangri-La en el turno del oponente, ya que a Reinhardt ya no está de por medio. Y por otro lado, si invocamos al Fenrir en el turno del oponente y lo traemos en defensa, eso querría decir que aunque nos lo roben con algún efecto, no van a poder castigarnos declarando ataque con él para removernos una carta boca abajo, lo cual nos parece bastante relevante. Y de hecho también eso mismo es lo que a veces hace que, aunque sí tengamos Fenrir en campo, terminemos invocando de vez en cuando también de todos modos este exit, ya que preferimos traer un Fenrir nuevo en el turno del oponente para que esté en defensa, que dejar uno que ya tuviéramos nosotros en este turno, porque si el oponente se lo roba le puede cambiar la posición y de ahí pueden salir las cosas muy mal. Después traemos una copia del Zeus y los demás exits que traemos pues también son como tipo Board Breaker, son puros exits going second, es decir, el Dark Armet para tronar cartas, ya saben, detacha material, tronamos y después removemos una carta del cementerio. Se hace con 2 o más monos de nivel 7, es decir, si tengo 3 cuerpos de nivel 7, pues lo hago con 3, no me importa, y puedo destruir hasta 3 cartas, obviamente de una en una, pero pues es bastante bueno. Después tenemos una copia del Dracosac, que curiosamente en esta versión del deck lo utilizamos como una pieza combo, es decir, hay manos en las que lo utilizamos salir primero para generar una extensión y de esa forma llegar a los campos que queremos. Y como el último exit que traemos ahorita es el Big Eye, ya que nos ayuda a romper campos, y al menos en esta versión del deck, que ya no está enteramente basada en exits, es bastante relevante robarnos algún mono para después utilizarlo de Material Link. Después, en cuanto a Synchros, que pudiese ser la parte en la que ustedes ya le encuentran el parecido con el Vanadium, traemos una copia del Crimson Dragon, y eso indica que traemos nuestra copia de Dispater. Y pues para invocar al Dispater por medio del Crimson Dragon, traemos a la Baronesa. Y como nuestro último sincro, que como ustedes pudieron haberse dado cuenta, no traemos cosas para hacer sincros de 6 ni nada por el estilo, estamos considerando un Chen Chen, un QB o como ustedes les digan. La verdad es que al menos en este deck en particular, yo lo considero como una Reinhardt en casa, ya que mientras él esté en campo, todas las cartas que se vayan del campo al cementerio se van a ir removidas. Y aunque parezca extraño, la verdad es que la forma en la que lo podemos llegar a invocar es por medio del Visas Starfrost y utilizando un token de los que invoca el Dracosac, ya que esos son nivel 3, y pues este sincro es genérico. La verdad es que si bien no tiene demasiada resiliencia en el campo, es decir, lo pueden destruir, sin embargo es recursivo, ya que estando en cementerio, excepto el turno en que se acaba de ir, podemos volverlo a invocar, desterrando monos que sean de tipo y atributo distintos entre sí del cementerio, pero pues lo importante es que es un boss monster que de alguna forma va con la temática del deck de estar removiendo cartas, que es algo que precisamente al deck Kashtira nunca le ha molestado, entonces nos parece que es importante el tratar de incorporarlo en esta versión del deck. Después, en cuanto a links, traemos 5, que son por un lado el Access Code, la SP, que sabemos que es la mona que ahorita está pues en un precio que digamos que no es nada grato y que es bastante prohibitivo, pero es que de verdad se siente que la mona cambió el juego, ya que hay demasiadas jugadas que giran en torno a ella y cambia la forma en la que vemos simplemente 2 cuerpos random en el campo. Entonces, de alguna forma, justamente por la existencia de esta carta, es por lo que creemos que esta versión de jugar el Kashtira pudiese llegar a tener potencial. Ya ustedes nos dirán después si creen que no vale la pena o algo por el estilo, pero por lo pronto ahí va nuestra teoría. Después tenemos una copia de Cross-Ship, que la verdad es que en esta versión del deck casi nunca se invoca, sin embargo es relevante para un combo de 2 cartas que existe, o de vez en cuando simplemente lo utilizamos para escalonar después de robarnos un mono con el Big Eye, simplemente de pasadita antes de hacer el Access. Luego tenemos 2 copias del Link Scareclaw, que como ya les comentamos, justamente por medio del Scareclaw Kashtira llegamos a invocarlo, entonces de alguna forma, por medio del Reinhardt y la Virt o el Fenrir, llegamos a tener un acceso indirecto a este mono. Y como la última carta del extra deck, tenemos una copia del Vicious Astralaut, que este mono cae por un tipo de fusión
de contacto, por así decirlo, es decir, removemos los materiales del campo cementerio, los cuales deben de ser un Visas Starfrost y un mono que tenga 1500 de ataque y 2100 de defensa. Cuando cae puede tronar mono en campo, y si lo hacemos, gana la mitad del ataque o defensa del mono que tronó, y ese valor simplemente se va a considerar que sea el más alto. Es decir, si tenía 2000 de defensa, pues ganamos la mitad de eso. Esto suponiendo que su ataque fuera menor a 2000, pero pues bueno, en cuanto al extra deck es todo. Y ahora vamos a pasar a ver nuestra sugerencia de side deck. En cuanto a la sugerencia de side deck, vamos a notar unas cosas en particular, y es que tenemos algunas cartas que podrían ustedes considerar meter en el extra deck, y esto es simplemente como líneas de juego alterno o dependiendo del matchup al que se enfrentan. Así que vamos a empezar. Por un lado tenemos al Scarecrow Tryhard, que sería el boss monster de los Scarecrow, y la verdad es que este mono es bastante molesto para los decks que nunca utilizan links, es decir, decks como el Branded batallan mucho para quitarlo, o también decks que no tengan un tipo de spot removal, ya que este mono es inafectado por los efectos activados de monos que estén en posición de defensa. Entonces tiende a ser bastante resiliente, ya que, por ejemplo, una varona nunca lo podría tronar, y pues si no juegan links, y como su otro efecto pasa a todos los monos que estén en el campo a posición de defensa, va a ser complicado que logren quitarlo por batalla si no tienen acceso a algún link. Después, como parte de esta idea de estar metiendo en la banca un Tryhard, estaríamos considerando meter un Scarecrow Astra. Y sé que está raro el hecho de considerar un Scarecrow que es de main deck, de los de nivel 3, sin embargo esto tiene dos razones. Por un lado, si metiéramos esa carta, él se vuelve otro starter para hacer toda la línea de los Scarecrow, ya que lo podríamos utilizar a él como material para hacer a Lightheart. Aquí la otra cosa más importante es que el efecto que él tiene nos va a permitir de alguna forma meter presión, ya que mientras él esté en campo, nuestro Link Scarecrow va a poder pegar igual a la cantidad de monos que tengamos en el campo, que sean Scarecrow, con nombres distintos. Entonces, si tenemos al Scarecrow Kashtira, a Reinhardt y a él, nuestro Link Scarecrow va a poder pegar 3 veces, lo cual es bastante conveniente, ya que nos ayuda a meter la presión necesaria. Y es relevante que este mono sea nivel 3, simplemente para poder aprovechar el último efecto del Link Scarecrow, ya que nos permite revivir un mono a nivel 3 de los Scarecrow del cementerio y después agregar un mono Scarecrow del deck a la mano. Entonces nos dejaría de alguna forma completar el engine Scarecrow en su forma como más pura. Sin embargo, no creemos que sea prudente el estar metiendo más monos que esto, ya que podríamos alterar algunas de las líneas de juego si le damos demasiada importancia. Sin embargo, ¿por qué creemos que es muy bueno? Es porque también podríamos meter la Scarecrow Twinsoul. Esta carta es un tipo de Icarus Attack, por así decirlo. Tributamos un Scarecrow y tronamos 2 cartas. Aquí lo más importante es su segundo efecto, es decir, el efecto que se activa en cementerio, y es que si controlamos un Link que sea 3 o mayor, la podemos desterrar, y por el resto del turno ningún jugador va a poder activar efectos de monos Link. Entonces, si lo piensan, estando nuestro Link Scarecrow en campo, que ya es un tipo de Floodgate, si además usamos el efecto en cementerio de esta trampa, estamos dejando que el campo del oponente se quede casi sin efectos, lo cual para algunas estrategias puede ser devastador. Después, como sugerencia de monos del extra deck que pueden estar en su side deck, están por un lado el Scarlight y por otro lado el Dweller, y se los presentamos así de esta manera, juntos, ya que ambos monos se pueden invocar de la misma manera. Son un one card combo que se baja únicamente con el Visa Samsara. Ya que terminemos de ver el side deck, vamos a elaborar un poquito más de cómo llegamos a esto, pero pues ambas son opciones bastante relevantes. Por un lado el Scarlight, pues ya saben que esto de las reglas del tiempo pues a nadie le gusta, pero pues es una win condition y es mejor tenerla que no tenerla. Y pues el Dweller sería para matchups como el Tearlament o el Unchained, según ustedes lo vean conveniente. Y pues realmente el deck tiene formas naturales de usar rangos 4, por medio del Reinhardt o del Reinhardt. Sin embargo, saber que por medio del Samsara se puede hacer como un one card combo también está bien. Después, como sugerencia ya de una hand trap de verdad, estarían las copias del Droll en Lockbeard, porque sabemos que ahorita decks como el Tearlament o el Vanadium están muy fuertes. En todo caso, también este mismo deck tiene algunas dificultades para jugar a través del Droll. Sin embargo, nos parece que, por ejemplo, si comparáramos en escala 1 a 1 este deck o el Vanadium, probablemente el Kashtira podría tener un poquito más de facilidad para jugar a través del Droll, ya que, por ejemplo, todo el mundo sabía que era muy molesto el hacer Droll después de activar el unicornio, porque de entrada el unicornio te iba a quitar una carta del extra deck, y lo otro es que había formas de jugar un poquito más incluso a través del Droll, ya que, por ejemplo, aunque me hagan Droll, si con el unicornio agregué la Bird y ya tengo acceso a un Reinhardt en mi mano, simplemente con el Reinhardt puedo remover otro mono desde el deck para de esta forma accesar, por ejemplo, al Fenrir o al Scarecrow Kashtira. Entonces hay un poquito más de formas de solventar el no poder añadir en este deck. Después, igual como sugerencia, simplemente para odiar todo el back row, están por un lado la pluma y por otro lado están los Lightning Storms, porque ahorita que el formato se basa también mucho
ya sea en boards de full combo y que los decks de trampas tienen muchas cosas encadenables, pues vemos mucho más seguro que sean board wipes como tal, en lugar de que sean cartas de intercambio de 1 por 1 como el Cosmic, al menos para esta versión del deck. Después, justamente como les comentamos, este deck tendría un tiempo difícil contra el rol, así que tendríamos que considerar el Calaby the Grave, y para terminar nuestra sugerencia de banca, tendríamos las 3 copias del Spellbound, porque esta carta tiene aplicaciones yendo primero o segundo contra distintos decks como el Tearlament, el Flow and the Beast, incluso contra el Branded, es decir, probablemente sea la carta de side deck más versátil que tengamos ahorita, y la verdad es que si en todo caso ustedes aún no tienen sus copias, les sugeriríamos que no dejen pasar tanto tiempo. Pero bueno, en cuanto a la sugerencia de side deck, por el momento sería todo, y ahora vamos a pasar a ver un par de jugadas del deck. Nos parece que es importante entender esta jugada, tanto para quienes quieran explorar un poquito este deck, como para quienes quieran ver qué tan viable es interrumpir al Manadium cuando ven que abren con esta carta, ya que la jugada inicia únicamente bajando lo normal summon, activamos el efecto, añadimos a Rival, después lo utilizamos de Material Link y bajamos una copia de Lightcard, activamos el efecto y añadimos un campito Scarecrow, lo activamos, añadimos Visas, activamos efecto de Visas, destruimos a Lightcard, cae el Visas. En este punto activamos el efecto de Lightcard en cementerio, que es una vez por duelo, para invocarse al campo porque hay un Visas en campo, cae, utilizamos el mismo Lightcard una vez más de Material Link y bajamos una segunda copia y volvemos a activar el efecto para buscar un campo, lo tenemos en la mano. Después activamos la Rival, tarjeteamos al Raikat que está en cementerio y lo revivimos en posición de defensa. Después con el Visas y el Raikat invocamos a la Baronesa y en este punto ya removemos a ambos monos para bajar del extra deck una copia del Vicious Astralaut, y con el Raikat y el Astralaut bajamos nuestra copia de la SP. Sabemos que a lo mejor para algunos esto no sería como la jugada más fuerte del mundo, sin embargo no hay que perder de vista que fue una jugada de una sola carta, y con esta jugada de una sola carta tenemos no únicamente follow-up con el campo lo que tenemos en mano, sino que tenemos la negación de la Varona y el efecto de la SP, que nos va a dejar por un lado interrumpir al oponente y por otro lado nos va a permitir también resetear a la Varona, porque aunque la Varona solo pueda negar una vez mientras esté boca arriba, si en el turno del oponente esta Varona niega y después con la SP activamos el efecto para que deje el campo otro mono de nosotros y otro mono en campo, si removemos a la Varona, cuando vuelva, esta va a poder volver a negar, por lo que sigue siendo una posición bastante conveniente para nosotros. En fin, vamos a pasar a otra jugada. La siguiente jugada que vamos a elaborar es de las que les comentamos que es viable, especialmente al momento de banquear, y esta es de las jugadas que es combo de una sola carta, únicamente con el Samsara. Iniciamos bajando lo normal summon, como se trata como Visas en campo, lo utilizamos de Material Link, bajamos a Lightcard, activamos el efecto, buscamos el campo, activamos el campo, nos vamos por el Raikat, lo bajamos en defensa, activamos el efecto y nos vamos por la Rival. La activamos y revivimos aquí el Visa Samsara, y como les habíamos comentado, aquí tendríamos dos opciones. Por un lado el Samsara es tuner y el Raikat es no tuner, por lo que podríamos simplemente, en caso de estar cerca de que se acabe el tiempo de la ronda, bajar el Scarlight. Si activamos el efecto, destruiríamos al Lightcard que tenemos en campo y de esta forma le haríamos 500 de daño al oponente. Si creemos que eso es suficiente, no haría falta hacer más. Si estuviéramos en una posición en la que necesitamos hacer un poquito más de daño, podríamos simplemente remover al Samsara y al Raikat de nuestro cementerio para invocar el Astralaut, y activamos el Scarlight en este punto, destruimos a ambos y hacemos 1000 de daño. Son las opciones que tenemos para el Scarlight, pero también, como les habíamos comentado antes, dependiendo del matchup al que nos estemos enfrentando, es posible utilizar a ambos como material exit y de esta forma invocar al Dweller. ¿Y esto por qué es relevante? Simplemente porque, si ustedes se acuerdan, como tal, el motor Kashtira es un motor que no usa siempre su normal summon, ya que iniciamos muchas veces solamente bajando al Unicornio o bajando al Fenrir, de modo que si tenemos Unicornio o Fenrir en mano junto con el Samsara, podremos elaborar jugadas mucho más complejas. Y esto es muy importante, el saber que estamos jugando un deck que tiene cierto tipo de restricciones que tenemos que saber navegar. Es decir, que si hacemos todo en el orden correcto, nada nos va a castigar. Sin embargo, es posible equivocarse y quedarse sin la opción de hacer ciertas jugadas. Por ejemplo, en el caso de empezar con el Unicornio, si activamos Teosis, ya no podemos hacer nada del extra deck que nos existe, por lo que no tendríamos acceso a Lightcard, ni a los Synchros, ni al Astralaut. O en el caso también de bajar al Kashtira Riseheart de la mano por su propio efecto. Pero pues bueno, ahora vamos a pasar a ver un poquito los combos de dos cartas que son mucho más elaborados. El siguiente combo que vamos a ver es un combo de dos cartas que inicia con el Unicornio y el Fenrir. Obviamente vamos a iniciar bajando el Unicornio en defensa, activaremos el efecto, agregamos el deck a la mano Kashtira Bird, la activamos, bajamos normal summon el Fenrir sin tributar por el efecto de la Bird, activamos su efecto y añadimos del deck a la mano una copia del Kashtira Scarecrow. Después utilizamos ambos de material exit e invocamos al Dracossack. En este punto activamos el efecto, le atachamos al Fenrir y hacemos 2 tokens.
después activamos el efecto del Scarecrow Kashira en la mano, removemos al Fenrir, en este punto utilizamos a ese mismo mono de Material Link, bajamos al Lightheart, activamos el efecto, buscamos el campo, activamos el campo, nos vamos por el Visas, efecto del Visas en la mano, tarjeteamos al Lightheart, se destruye, cae el Visas, después activamos el efecto en cementerio del Lightheart porque está un Visas en campo, cae Special al campo y lo volvemos a utilizar de Material Link, de modo que invocamos al segundo Lightheart y activamos el efecto, nos vamos por otro campo y aquí lo que vamos a hacer es utilizar al Dracossack y al Lightheart como Material Link para invocar a la SP. Cuando cae la SP, procuraríamos activar el efecto para remover y nos removeríamos el unicornio. Aquí lo relevante de removernos tanto el Fenrir como el unicornio es que estaríamos procurando el simple hecho de que el oponente tuviera un acceso más difícil a ellos. Además que de alguna forma, si en nuestra mano ya hubiese una copia de la Kashtira Teosis, podríamos recuperar después uno de estos dos monos a la mano, ya que después de esto la parte que sigue es hacer un sincro de 9 utilizando el Visas y uno de los tokens para de esta forma invocar al Chen Chen. Ya es cuestión de gusto si lo quieren bajar en ataque o defensa. La verdad es que creo que hay opiniones bastante válidas para ambas decisiones, y es que por ejemplo si dejamos que en el turno del oponente se quede en defensa ese mono y también el Fenrir que vamos a revivir con la Bird, aquí lo que pasaría es que si el oponente deja algún mono en defensa, cuando iniciáramos nuestro siguiente turno con el campo Scarecrow vamos a poder destruir una carta, sin contar el token porque lo más seguro es que no sobreviva. Esto es suponiendo que el oponente ya deje algo, y es que la verdad es que la gente suele olvidar que también cuentan sus propios monos, y no son únicamente los del oponente, es decir, nosotros. Pero bueno, lo que les comentaba de la importancia de remover al unicornio o al Fenrir cuando cae la SP, es que después de que con la Vid revivamos a uno de los dos, en este caso, si tuviéramos acceso o a la Teosis directamente en la mano o al Riseheart, podríamos recuperar el otro mono que hayamos dejado removido, ya que por ejemplo, si activáramos la Teosis tarjeteando al Fenrir, después de que esta resolviera, sería removida en lugar de tocar el cementerio, y eso sería por el efecto del Chen Chen. O en todo caso, si bajáramos al Riseheart de la mano y después activáramos su efecto para volverlo a nivel 7, procuraríamos remover desde el deck una copia de la Teosis para lograr el mismo resultado. Y de esta forma terminaríamos una vez más con el unicornio en la mano, y en ese caso en el que tuviéramos un extender adicional de nivel 7, simplemente aquí bajaríamos el Shangri-La para invocar un nuevo Fenrir en el turno del oponente. Pero pues bueno, esa fue la primera jugada de 2 cartas. Ahora vamos a ver una que sabe a Vanadium totalmente, pero que nos parece importante que también la conozcan. La siguiente jugada que vamos a ver como combo de 2 cartas requiere por un lado al Samsara, y la segunda carta tiene que ser o el Reinhardt o el Starfrost. Es indistinto cuál de los dos sea, ya que en el mismo combo buscaremos la pieza que nos haga falta. Por ejemplo, suponiendo que iniciamos con estos dos, bajaríamos Normal Summon al Samsara, haríamos Link 1, activaríamos el efecto para agregar campo, activaríamos el campo, añadiríamos aquí al mono que nos haga falta, después bajaríamos aquí al Starfrost tronando a Lightheart, después activamos el efecto en cementerio de Lightheart, lo volvemos a bajar. En este punto podemos bajar al siguiente Lightheart, activamos el efecto, vamos por el siguiente campo, después bajamos ya al Reinhardt, activamos el efecto, vamos por la Rival, bajamos Varona, activamos a Rival, revivimos cualquier mono, es indistinto cuál mono sea, simplemente con el mono que revivimos y el Lightheart que teníamos en campo debemos bajar Crosschip, y después la parte más importante es que aquí para bajar al Astralaut debemos remover al Starfrost junto con el Reinhardt. En este punto prenderíamos el efecto de Crosschip, y como tenemos en cementerio el Samsara, lo revivimos y ya con estos dos podemos invocar al Crimson, después efecto del Crimson, tarjeteamos a la Baronesa, lo regresamos a él al extra deck y cae el Dispater. En este punto con el efecto del Dispater procuraríamos estar invocando al campo al Visas Starfrost, y esto es relevante porque únicamente con estos dos monos lo que vamos a hacer es invocar a la SP, y cuando cae el SP activaríamos el efecto para remover de nuestro cementerio al Astralaut. Y aunque se ve medio raro, la idea de hacer eso es porque en el turno del oponente, cuando activa un efecto de mono, vamos a intentar interactuar con ese efecto de mono del oponente con el efecto de Dispater, regresando el Astralaut del extra deck para destruir el mono del oponente, y para cuando sea nuestro turno nuevamente ya tendremos en el cementerio los materiales necesarios para volver a bajar el Astralaut, que serían en este caso el Samsara y el Visas Starfrost. Entonces ese combo de 2 cartas sigue poniendo demasiada presión en el campo. Si se dan cuenta, también se parece muchísimo a lo que hace el deck Vanadium, pero siento yo que se hizo con muchísimos menos recursos y una menor cantidad de pasos. Pero pues bueno, vamos a pasar a ver un poquito más de combos. Vamos a ver únicamente un combo más
durante 2 cartas y después de ello haremos un par de manos de prueba para explorar un poquito más a fondo qué es lo que puede llegar a ser el deck. En este caso, simplemente por ejemplificar, vamos a utilizar el campo. La verdad es que este combo se hace con Unicornio y Riceheart. Lo importante es demostrar que los combos se pueden lograr empezando con piezas distintas, ya que hay varias cartas que se pueden buscar o que sin buscar nos dan acceso a cartas del engine. En este caso, activaríamos el campo, vamos por Unicornio, lo bajamos Special, activamos el efecto, vamos por Bird, bajamos Normal Summon el Riceheart y activamos el efecto, le removemos 3 del tope al oponente boca abajo y en este punto activaríamos la Bird, efecto de la Bird, invocamos al Fenrir, efecto del Fenrir, buscamos al Scarecrow Kashtira, hacemos Dracossack, efecto del Dracossack. Igual en este punto, si a ustedes les da miedo equivocarse con las zonas que están utilizando, pueden encadenar el Scarecrow Kashtira para que caiga de una vez antes que los tokens. Y lo chistoso es que en todo caso, si el oponente quisiera remover el unicornio para que no caiga el Scarecrow Kashtira, la verdad es que de todos modos invocaría, ya que es similar a la Tear Cash, primero activa, cae y después tienen que remover, es decir, resuelven hasta donde pueden. Entonces cae, removemos el unicornio y después de ello ya caen los tokens. En este punto hacemos a Lightheart, perfecto, vamos por el campo. Aquí lo que quería ejemplificar, empezando con el campo Kashtira, es que sobre todo si vamos primero, la verdad es que a veces es un riesgo dejar un token extra valiendo en el campo, como vimos en el primer combo que les mostré, que era con el Fenrir más Unicornio. Entonces aquí una de las cosas que se puede hacer yendo primero es activar el efecto de Dracossack para tributar un token y volar el campo Kashtira, no pasa nada. Aquí lo importante es entender que lo estamos haciendo para no dejar un token valiendo en el campo y que si en todo caso esta jugada la hiciéramos yendo segundos, pues simplemente el token lo tributaríamos para ir limpiando un poquito el campo del oponente. En este punto ya activamos el campo Scarecrow, vamos por el Visas, activamos el Visas en la mano, cae, destruimos el Lightheart, bueno, al revés, destruimos el Lightheart y luego cae, después efecto una vez por duelo el Lightheart, cae el campo y lo utilizamos de material link otra vez, cae el segundo Lightheart, vamos por el segundo campo y esta es la parte que ya les había comentado antes, donde hacemos primero la SP y después con el Visas y el token que queda, bajamos al Chen Chen. Aquí la diferencia es que quedó algo de setup en cementerio, que a lo mejor ustedes no están notando, pero resulta que para cuando sea nuestro turno una vez más, si el oponente no nos mata, dejamos setup para bajar el Vicious Astral Out, ya que tenemos el Visas en campo, y aunque a muchos se les olvida, porque el Riceheart no es un mono que se juega en el deck Vanadium, este también cumple con los stats que nos pide el Vicious Astral Out, de modo que cuando sea nuestro turno una vez más, tendremos un cuerpo de 3000 o más de ataque que va a poder caer y va a limpiar un poquito el campo. Entonces bueno, ya que vimos un poquito del tipo de jugadas que puede armar el deck, vamos a pasar a ver un par de manos de prueba. Veamos cuántas cartas quitamos del tope. No me convence como giró, así que una. Pero ahora siento que giró más el dado, así que no me voy a quejar. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, en términos de variedad, no hay mucha variedad, pero pues bueno. Vamos a iniciar, activamos el campo Kashtira. En este caso tenemos la opción de irnos por el primer combo, que fue el del Fenrir o el del Riceheart, que ya se los habíamos mostrado también. La verdad es que nos parece que es mejor el del Riceheart, dado que nos deja el setup en cementerio para bajar el Astral Out cuando inicie el turno del oponente. Bueno, cuando vuelva nuestro turno después del turno del oponente. Aquí bajaríamos al Unicornio, vamos por Bird, activamos Bird, bajamos Normal, efecto del Riceheart. Un Fenrir. ¿Qué desmadre estaba haciendo? Bueno, volvemos esto a nivel 7. Efecto de la Bird, cae el Fenrir. Efecto del Fenrir. Scarecrow Kashtira. Dracossack. Efecto del Dracossack. Hacemos 2 tokens. Y encadenamos el Scarecrow Kashtira. Tomamos el unicornio. Caen los 2 tokens. Lightheart. Efecto para buscar campo. Y pues aquí lamentablemente ya tenemos un campo en la mano. Así que probablemente no bajaríamos al segundo Lightheart. Igual esto cumpliría probablemente con el propósito de hacer pensar al oponente que nos equivocamos y que no sabíamos que lo podíamos volver a hacer, o algo por el estilo. Entonces pues bueno, en este punto haríamos lo que les comentamos del Dracossack, es decir, tributamos un token y destruimos el campo. Activamos un campo del Scarecrow, vamos por el Visas,
efecto del Visa, destruimos aquí a Lightheart, efecto de Lightheart en cementerio, lo revivimos y simplemente utilizamos el Dracosac y el Lightheart que está aquí abajo para bajar la SP, luego con el Visa y el token bajamos al Chen Chen. En este caso lo importante que podemos comentar es que sí hay una parte más en esta mano que puede causar un conflicto, y es que por decir algo, si seteamos la droplet, esta droplet que tengamos en campo la podemos utilizar en el turno del oponente. Sin embargo, mientras el Chen Chen esté en el campo, no podremos pagar el costo de la droplet utilizando cartas del campo. Forzosamente tendremos que descartar cartas de nuestra mano para que puedan llegar al cementerio, lo cual no está del todo horrible, y pues la verdad es que creemos que probablemente el oponente, si tiene una forma de negación o un tipo de spot removal, probablemente lo primero que se vaya del campo sea el Chen Chen. Entonces creemos que no hay demasiado castigo en esto. En fin, vamos a pasar a ver una segunda mano de prueba. Nada más falta ver cuántas cartas quitamos del tope. ¿Se ve el dado? No, no se ve el dado, así que otra vez. ¿Más de ver? Sí. Así, quitamos 2. 1, 2. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5. Pues la verdad es que esta mano es de las que se me hace que están muy fuertes. Obviamente me parece que un Droll Lock nos puede hacer batallar bastante, pero en este momento lo vamos a ignorar. Entonces iniciaríamos, activamos el Reinforcement, nos vamos por Reinhardt, después bajaríamos el Fenrir, efecto del Fenrir, vamos a agregar al Reinhardt a la mano. Una vez aquí, vamos a bajar al Samsara, hacemos Link 1, cae un Lightheart, efecto del Lightheart, vamos por campo, activamos el campo y nos vamos por un Visas Starfrost. Efecto del Visas, destruimos al Lightheart, después efecto del Lightheart, vuelve a caer. En este punto vamos a bajar al Reinhardt y vamos a activar el efecto, de modo que vamos a agregar la Rival, y como tenemos 3 monos o más en posición de defensa, bueno, que estén en campo si no me equivoco, igual jalamos un hielito, nomás vamos a ver cuántas cartas quitamos del tope antes de hacerlo. 4. 1, 2, 3, 4. Creo que ya nos va a servir de mucho el unicornio aquí, pero no le hace. Después de ello hacemos el segundo Lightheart, que igual en teoría debimos hacerlo antes de bajar al Reinhardt para evitar jalar el segundo campo, pero pues never punish. Efecto de este Lightheart, campo, Varona, Arrival, sigue el Cross Chip. Aquí sigue la parte en la que hacemos al Astral Out, removiendo Reinhardt y Starfrost. Efecto de la Cross Chip. Cae el Samsara. Después utilizamos a ambos de material Synchro. Cae el Crimson, efecto del Crimson, taria la Varona. Se mete el Crimson. Cae el Dispater, efecto del Dispater, taria del Visas, cae el Visas. Y utilizamos al Visas y al Cross Chip como material para bajar la SP, efecto del SP cuando cae. Removemos aquí al Astral Out. Y la verdad es que todavía tenemos bastantes cosas por bajar. Seguimos teniendo 5 en la mano junto con el campo que ya establecimos. Aquí tenemos la opción de no hacer nada más y podemos simplemente ahí pasar el turno, o podemos hacer lo que les había comentado antes, de bajar un cuerpo más de nivel 7 para bajar al Shangri-La, para que lo dejemos en el campo y de esta forma durante el turno del oponente bajar un Fenrir más desde el deck para que este no pueda cambiar de posición en caso de que nos lo quiera robar o algo. Entonces pues la verdad creo que sí es lo que yo haría, entonces me voy a aferrar un poquito a ello. Pero incluso creo que podemos hacer aquí... no puedo modular tanto los niveles, creo. Sí, me parece que aquí ya lo último que haría sería activar el efecto en la mano del Scarecrow Kashtira. Lo invocaría removiendo uno de los Lighthearts para invocar al Shangri-La, y de esa forma en el turno del oponente podría activar el efecto para que cayera otro Fenrir. En teoría, y el castigo sería que el oponente jugara Trust de main, o en general la Trust, como quien dice, que en todo caso para eso está la Varona ahorita. Y de todos modos, cualquier cosa, la SP también es un poquito más de seguridad para nuestro campo, ya que le podríamos hacer tag out junto con algo más de nuestro propio campo, y en todo caso el Shangri-La tiene resiliencia por sí mismo. En fin, la verdad
es que sigo debatiendo sobre si este deck es simplemente un Permanadium o si es una forma en la que el Kashtira debería empezarse a jugar ahora, ya que me parece que es el deck del Lord del Visas que está menos explorado utilizando el soporte general. Sé que la Riceheart era un excelente boss monster y que era súper opresivo, pero la verdad es que me parece absurdo que en TCG nadie esté explorando el concepto del deck como tal, ya que aquí tenemos aún demasiadas cartas de consistencia que en OCG no hay, entonces no entiendo por qué aquí nadie lo está intentando jugar, pero pues bueno. Después de todo mi rant y de que ya empezaron a ver cómo es que yo quiero utilizar este deck, pues los invito a que dejen en los comentarios qué les parece, creen que no debería explorar tanto y que mejor me pongo a jugar Manadium o algo así, y pues bueno, por el momento va a ser todo y nos vemos después. Hasta luego.